Buenas noches nuevamente. Esta es una reunión previa al tercer conteo de aves en la zona protectora Cerros de Escazú. El primer conteo lo realizamos en el 2019, en el 2020 no lo pudimos realizar y en esta tercera, en este año estamos haciendo el tercero ya con mucho más tranquilidad por el asunto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, de nuevo me presento, Rosmarie Menacho, de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, y ahorita lo que voy a hacer es darle el espacio a Javier Sánchez, que nos va a comentar un poquito acerca del sitio, esta zona protectora, Cerros de Escazú. Entonces, comienzo a compartir y adelante, Javier. Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto que estén hoy acá y poder tener esta reunión previa al conteo que va a ser el sábado. Estas reuniones siempre son muy importantes porque damos la información general y las normas pues, sobre las cuales se maneja este conteo. Yo espero que sí, que como dice Rose, que quede grabado y que las personas que no nos pudieron acompañar por una u otra razón puedan después verlo de forma diferida. Ok, yo quiero, bueno, soy, como me dijo Rose, mi nombre es Javier Sánchez y soy el vicepresidente de la Asociación CODESE. Ya tenemos varios años de estar con la Asociación Ornitológica de Costa Rica organizando este conteo. Ya es un conteo ya tradicional y bueno, es una colaboración de estas dos organizaciones. Yo quiero darles un pequeño contexto de la zona protectora Cerros de Escazú. Los Cerros de Escazú son una estribación de la cordillera de Talamanca, la estribación más norte de la cordillera de Talamanca. Y eso lo comprobamos en términos no solo geológicos, sino que también en cuanto a la avifauna. Tenemos la avifauna endémica de la cordillera de Talamanca, también está en buena parte de los cerros de Escazú, sobre todo en las partes de mayor altitud. Rose, pásame por favor a la otra diapositiva. Además, la zona protectora Cerros de Escazú es un área natural que está muy cercana a la ciudad de San José. Está ubicada en el sector sur-oeste de la ciudad de San José. Y bueno, la zona protectora consta o tiene territorios en 6 cantones, lo cual hace un poquito complicado el manejo de esta área. Esta área se conformó en el año 1976 y fue posteriormente ampliada a 7,060 hectáreas en el año 83. Otra, Rose, por favor. Rose. Si pasamos a otra. Ok, ese es el mapa de la zona protectora. Ustedes en la parte superior ven a la ciudad de Escazú. Y la parte sur de la zona protectora son los cantones de Mora, Acosta y Acerrí, que son un poco más rurales. Ok, pasemos a la siguiente. Bueno, algunos de los servicios ecosistémicos muy importantes que nos brinda esta área son el agua, el aire, los bosques y paisajes y la ruralidad, que también es un asunto importante en esta área, aunque estemos tan cerca de San José. Siguiente. Ok. El recurso más notable es el agua, que todavía sigue abasteciendo estas montañas a aproximadamente unas 150,000 personas, aunque alguna gente pone estos números en duda. Pero bueno, les voy a mencionar, sí, algunas de las ciudades que en este momento están siendo abastecidas fundamentalmente con agua de los cerros de Escazú, que son Ciudad Colón, Santana, la parte de Desamparados, que es la parte sur en San Juan y San Rafael Arriba, y la ciudad de Puriscal. También abastece de agua a importantes actividades agrícolas y ganaderas en todos sus alrededores. Continuemos. Ok.
En cuanto al bosque, les había mencionado que la zona protectora tiene 7.060 hectáreas, de las cuales 30.000 son bosques densos y secundarios. Y eso es en términos del terreno de la zona protectora, el 40% tiene cobertura. Otra. Ok. Una de las condiciones que encontramos en estas montañas y por los cuales no es conveniente la construcción en ellas, aunque vamos a ver ahora después que es una característica que estamos teniendo, sobre todo en la vertiente que da hacia Santa Ana, Escazú, Alajuelita. Estas zonas tienen un impacto fuerte de desarrollo urbano, pero por las características de estas montañas que son de pendientes muy fuertes y de formaciones superficiales muy inestables, son muy propensas a deslizamientos. Y ese es un problema muy serio para construir ahí. Sigamos. Ok, en cuanto a la fauna, tenemos una fauna bastante diversa y variada, pese a la cercanía con la que tenemos, y hay una muy buena noticia que ya tenemos información de por lo menos 30 años de darle seguimiento a la fauna y que parte del conteo de aves es esto, y vemos que algunas poblaciones de ciertos grupos se están recuperando. Continuemos. Ok, otra por su ubicación y su cercanía con la ciudad de San José y su fácil acceso, esta área es muy importante en cuanto al potencial de turismo y recreación. Eso sobre todo lo hemos visto ahora con la pandemia y la gente con una inmensa necesidad y deseo de recreación y espacios al aire libre. Es una oportunidad muy buena que tenemos, pero también es una amenaza que se está teniendo porque hay una visitación muy descontrolada que está causando una serie de impactos. Continuemos. Ok, lo que les mencionaba de los procesos urbanos, ¿verdad? Sobre todo en esta parte hacia los cantones más habitados que dan hacia la ciudad de San José. En este momento tenemos dentro de la zona protectora 8 poblados establecidos con 3 urbanizaciones identificadas al menos. Continuemos. Ese es un serio problema para el área de silvestre de protección. Ok, en cuanto a la deforestación, también tenemos actividades agropecuarias que se mantienen con fuerza e importancia, sobre todo siendo el café y los potreros arbolados con muy escaso ganado, pero que los propietarios mantienen a raya el bosque, manteniendo el potrero. Y por lo tanto teníamos datos que entre el 2005 y 2015 se han cortado, sobre todo en esas dos actividades, unas 1.000 hectáreas de cobertura. Continuemos. Otra, ok. Algunos de las impactos y características, ¿verdad? Como vemos por esta cercanía, estamos teniendo serios problemas y la construcción de carreteras llegan a tirarnos basura, ¿verdad? Y eso está sobre todo en Escazú, Alajuelita, Santana, se están dando estos problemas, lo que veíamos del peligro de las construcciones en áreas no adecuadas, la cacería, que sigue siendo un asunto, un problema, pero viene disminuyendo por dicha. Sigamos. Y esa fue la presentación. Entonces le voy a dar el espacio a don Giovanni, que nos va a exponer sobre el ave emblema de este año. Muchas gracias. Gracias, Javier. Entonces, bienvenidos todos los que están llegando. Tal vez nada más mantener los micrófonos apagados conforme van llegando. Y en este momento, entonces, Giovanni Delgado nos va a hablar un poquito sobre el ave que es el ave emblema del año para este tercer conteo.
Hola, ¿cómo están a todos? Rose, tal vez me das ahí para compartir, ¿verdad? Giovanni, ya puedes hacerlo. Listo. No oigo nada. Yo creo que ya va a empezar, doña Marjorie. Ahora sí, ya ¿Están oigo. están viendo la presentación, sí? Sí, en ese momento se ve. Sí, Ok, bueno, buenas noches. Un gusto ahí saludarlos a Buenas todos. noches. Giovanni Delgado, de la Asociación Ornitológica. Primero agradecer por la invitación al conteo. Ya este sería, bueno, mi segundo conteo. Tuve la oportunidad el año pasado de participar. Yo vivo en Puriscal, por lo que me siento también, pues bastante conectado con este conteo, porque son zonas que estamos cercanas y que pues uno conoce, y pues qué bueno que la iniciativa se mantenga y que ojalá dure muchos años, ya que la ciencia ciudadana al final es lo que vale y estos procesos son importantísimos. Entonces, voy a hablarles un poquito acerca de las generalidades de la especie emblema para este conteo, que por cierto, para seleccionarla, pues se hizo una encuesta a nivel de los participantes, en donde la especie seleccionada, pues fue este lindo, bello y particular e interesante perico, ¿verdad? El Bolborhynchus lineola, que es la especie emblema para este tercer conteo de la zona protectora de Cerros de Escazú. Para hablarles de la especie, bueno, vamos a iniciar con la taxonomía, datos generales de la especie. Pertenece al orden de los citaciformes, a la familia Citacidae, de donde están todos los pericos, las loras, este grupo tan grande, variado y diverso a nivel mundial. Además es un grupo muy particular, muy simpático, muy colorido, pero también muy amenazado. El género Bolborhynchus y la especie Lineola. Su nombre hace referencia a la morfología, principalmente del pico de esta especie, en donde el pico tiene una forma como de bulbo, que es un poco ovalado, y Bolborhynchus o Bolborhynchus deriva de las raíces griegas volvos, que es bulbo, y rhynchus, que es pico, o sea, pico en forma de bulbo. Entonces de ahí deriva el nombre de esta particular especie. La distribución y el estatus que tiene la especie a nivel general, bueno, el perico barrado, se le dice perico barrado, perico listado, se distribuye desde el sur de México, en áreas pues disjuntas, ¿verdad? Y todo Centroamérica, y llega hasta Perú. Ahí hay zonas en donde el perico pues llega hasta Sudamérica, ¿verdad? En Costa Rica, y como muy bien lo acotaba don Javier, donde hay más presencia, donde se conoce más, es en la cordillera de Talamanca. Y escuchando este dato de Javier, pues bastante interesante, en donde los cerros de Escazú, en sus partes altas, la avifauna que se ve está más relacionada con la cordillera de Talamanca, y que pertenece a esta, pues
ahí es donde notamos pues la presencia de este perico, porque ahí es donde es más abundante, un poco menor en la cordillera central. Eh, y tiene una característica también muy interesante que lo podemos ver desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 750 metros y más abajo, que ya se ha reportado este perico en elevaciones menores. Entonces, su rango altitudinal es muy interesante y creo que poco estudiado. Y de ahí la importancia pues, de hacer este tipo de conteos de ciencia ciudadana para conocer un poco más a la especie. El estatus que tiene aquí en Costa Rica es de residente, o sea, es una especie que se reproduce aquí en Costa Rica y a nivel de amenaza o a nivel de estatus de la UICN, pues tiene una amenaza menor, o sea, es una población que está poco amenazada, aunque se conoce poco de ella. Y yo diría que prácticamente todos los citasiformes están amenazados, principalmente por lo que ya sabemos que es la cacería y la tenencia de estas aves como mascota. Que viendo un poquito e investigando un poco de esta especie de Bolborhynchus es un periquito muy lindo. De hecho, mucha gente a nivel de forma vocabulario vulgar le dice periquito de amor, porque se asemeja a un periquito de amor y es muy cazado o es muy buscado por las personas para tenerlo de mascota en las casas. Entonces, sin duda, aquí pues el estatus dice que no está amenazado, pero pienso que habría que tener estudios más específicos para ver qué tan amenazada está esta especie, más teniendo eso de que le gusta a la gente usarla como mascota. Alimentación y reproducción, generalidades. Bueno, a nivel de alimento, lo que se ha registrado o lo que se conoce es que les gustan principalmente plantas que incluyen mirtis, heliocarpus, miconia, amentos de cecropia o de guarumo y también muchas especies o varias especies de bambú. Además, interesante, de vez en cuando se le ha visto forrajeando en zonas cultivadas, principalmente en sembradíos de maíz o en zonas agrícolas, que eso pues es algo interesante, ¿verdad? Se reproducen en elevaciones de 2.000, 3.000 metros, y como la mayoría de los loros o las loras y los pericos prefieren pues que criar sus polluelos en troncos de árboles, en huecos, en extremidades, aunque el nido está poco descrito o se conoce poco del nido o de la anidación de esta especie, pero sí se han visto algunos o se supone que hacen lo mismo que los otros pericos. Al rato ahora, si alguien ha visto pues, algún nido o algo, pues nos podría agregar alguna otra información de esta especie. Traje un dato aquí interesante y es el de las migraciones altitudinales, porque sí llama la atención lo que hace esta especie, al igual que otras, pero una especie que baje desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 400 o 300 metros, que ya hay registros. De hecho, particularmente me sorprendí el año pasado, diciembre, y ya en este enero del 2022, como les conté, yo soy aquí de Puriscal, y estando aquí en Puriscal, bueno, aquí está a 800, 900 metros, que no es tan bajo, pero fue de los primeros años donde pude ver bandadas bastante grandes que pasaban aquí en los alrededores y algunos distritos de Santiago, que primero lo confundí con otro perico, que ahora lo podemos ahí pues ver también. Pero lo que más me llamó la atención es que andaba por la zona de La Cangreja, Parque Nacional La Cangreja, Mastatal, La Gloria, que ya son zonas más bajas y más bien están al sur de Puriscal y más cerca de Parrita que hasta del mismo Puriscal, y nos encontramos también bandadas de esta especie. Esas zonas ahí, Mastatal, bueno, el líder las conoce muy bien y al rato otros compañeros, ya estamos hablando de 500 metros sobre el nivel del mar, 400 metros sobre el nivel del mar,
Parrita, y ya está sobre el nivel del mar. Entonces, sí llama bastante la atención las migraciones altitudinales que realiza esta especie, ¿verdad? Que baja y sube principalmente, posiblemente en busca de alimento. Entonces, quería traer ese dato porque es interesante y es algo que ahora el sábado también podríamos verificar y ver en las diferentes rutas donde ojalá lo podamos ver, escuchar o observar, pues ver en qué altitudes anda esta especie. Características morfológicas, lo dejé un poquito de último porque esta especie se las trae, ¿verdad? Se las trae porque el que la ha visto perchada o el que la ha visto en un grupo o el que la ha tenido de cerca, en realidad ha tenido suerte. De hecho, no hay mucho registro fotográfico. Aquí es las fotos que traje, pues las bajé de internet y de la plataforma de Ibert, pero no hay mucho registro fotográfico y creo importante para el conteo y para la gente que va a ir el sábado y tal vez los que están iniciando, pues tener claro cómo identificar esta especie o por lo menos qué variables hay que tomar en cuenta. Bueno, primero que es un perico pequeño, mide 17 centímetros, ¿verdad? Y aquí lo importante es que sí, el color verde es bastante intenso, ¿verdad? Y la característica, pues, diagnóstica de este perico son las manchas negras al final de sus plumas, ¿verdad? Que le dan ese aspecto rayado, listado, barrado. El tema es que son fácilmente identificables cuando está perchado o cuando lo tenemos a simple vista. Pero normalmente este perico, ¿cómo es que lo vemos? Normalmente lo vemos en vuelo, normalmente lo vemos en una bandada, son rapidísimos, hacen movimientos velocísimos en el aire, entonces de ahí que se dificulte su identificación. Entonces, ahí hago la pregunta, ¿podemos observar esas características fácilmente? Bueno, ahí es donde tenemos que estar listos y identificarlo pues de la mejor forma. ¿Por qué? Porque así es como lo vamos a ver normalmente. Miren, esas son fotos del perico en vuelo y que a ratos son fotos bastante buenas en vuelo porque no es fácil, ¿verdad? Y que ahí se le logran ver las características, pero normalmente uno lo que ven es un grupo de puntos o de siluetas que van en el aire. Entonces, de ahí que nos queda también de tarea para todos y para el sábado, pues estar listos para poder identificar de buena forma esta especie. Otra de las razones, lo podríamos confundir. Podríamos confundir la especie con otras o con algunas que son bastante parecidas. Una de las formas tal vez más, pues no fácil, pero que nos certifica un poco la especie, es su canto, su sonido, sus llamados. Porque repito, a nivel de vista o a nivel de silueta o de grupo, lo podríamos confundir, por ejemplo, con este perico que vemos acá, que es el perico barbinaranja, que por su tamaño, su silueta, su comportamiento, podríamos confundirlo con el periquito barrado o listado. Entonces, los que sean un poquito ahí más expertos o conozcan o anden alguna aplicación, por ejemplo la de Merlin, pueden comprobar un poquito el llamado, porque podríamos andar en un sendero o en una arbolada o en una montaña y simplemente lo escuchamos, pero no lo vemos. Entonces es importante ratificar un poquito el canto. Por aquí les voy a poner el sonido, por ejemplo, del perico barbinaranja o el zapoyolito o el Protogeris gugularis, que es el que normalmente más vemos o que es más abundante y que sí lo vemos durante prácticamente todo el año y a diferentes alturas. Y lo pongo ahí como referente para diferenciar su canto.
Ese es el periquito Barbie naranja, que yo creo que muchos estamos identificados con ese sonido. Y ahora ahora van a escuchar el llamado del perico barrado o listado, que sí tiene una diferencia. Ahí va. Entonces ahí un poquito hay que, como decimos, afinar el oído y tenerlo presente para la hora de identificarlos. Ojalá lo podamos ver y ojalá hasta verlo perchado y comiendo, sería muy bueno, pero posiblemente lo vayamos a ver en bandadas velozmente. Entonces, quería un poquito tener ese dato, repito, principalmente para los que están iniciando y para los que no también, tenemos que estar bien listos para poder escucharlo o poder identificarlo. Entonces, de nuevo agradecerles por el espacio y también por ser parte del conteo. Y eso era un poquito lo que quería ahí mostrarles para conocer más detalladamente esta belleza, que es muy particular, hasta misterioso. La verdad que no se conoce mucho sobre la biología de esta especie, al ser un poco silenciosa. Además es una especie que se mete en un árbol, en el canopy o en la corteza de un árbol, y prácticamente uno ni se da cuenta que está ahí. Por su tamaño y por su color, se camuflan muy bien en la corteza de los árboles y en las hojas. Entonces, a veces es difícil de ver, ¿verdad? Y de identificar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Giovanni. Ok, para los que están participando por primera vez en esta reunión, vamos a compartir. Entonces, ahorita voy a compartir rápidamente algunas recomendaciones para la gente que está comenzando y también presentarles el código de ética de la observación de la Asociación Ornitológica. Y luego, don Elidier Vargas va a presentar las diferentes rutas que forman parte del conteo. Entonces, en este momento comparto la presentación aquí les voy a presentar algunas sugerencias para las personas que no han participado en un conteo o específicamente para este conteo también. Entonces comenzaré sugiriéndoles para los que tienen poca experiencia con la identificación, hay un librito que que muestra algunas de las especies comunes en la zona de Santa Ana. Entonces, este libro trae especies bastante comunes y trae el nombre científico y algunas características. Ustedes lo pueden encontrar en el sitio de la Asociación Ornitológica, avesdecostarrica.org, y pueden buscar allí avifauna común en Santa Ana. Entonces ahí lo pueden encontrar, este librito. Es gratuito. Y para los que van a asistir tal vez a sitios como por ejemplo las zonas altas de la montaña, o en general para los que les interesa saber qué especies se han avistado en los anteriores conteos, les invito a descargar en este espacio también de la Asociación Ornitológica el informe del anterior conteo. Trae todas las especies que se han visto en los 2 conteos previos. Así que pueden encontrarlas ahí, irse preparando con los sonidos y también buscar las especies. Ahora, para quienes tal vez no tienen mucha experiencia en conteos, quisiera comentarles que es muy importante ir relativamente bien preparado para el conteo para no tener algunos problemas a la hora de estar mucho tiempo de pie. Entonces, les recomiendo que tengan, si tienen zapatos para montaña, llévenlos. Ojalá zapatos cerrados, definitivamente zapatos cerrados por si quieres subir a piedras o algún tipo de vidrio o alguna cosa. Que lleven suficiente agua potable y bocadillos. Esto porque es muy temprano el conteo y es importante que no vayan a pasar hambre. Nosotros no vamos a darles alimentos y muy posiblemente en el sitio donde hacer el conteo no van a tener un sitio donde comprar comida. Así que por favor lleven bastante agua y alimentos. También algunos de los sitios donde se hace el conteo
pues puede haber bastante sol, así que está bien llevar una gorra, una camisa de manga larga y bloqueador. Si tienen, por supuesto, binoculares y cámara, si quieren guía de aves o a la aplicación de Merlin en el teléfono. Y por favor, mantengan una buena comunicación tanto antes del conteo como durante el conteo con la persona que está liderando la ruta y la persona que es guía de la ruta. Si se sienten un poco mal o ocupan descansar, ese tipo de cosas pueden decirlas, o si tienen algún problema físico que les impide caminar demasiado. Finalmente, no se aparten del grupo y de nuevo, comuníquense siempre con el guía del grupo para que esté todo bien. La gente no se puede quedar atrás ni adelantarse. Ahora, hablando un poquito sobre el código de ética de la Asociación Ornitológica para la observación y tanto para la toma de fotografías, voy a mencionarles rápidamente algunas de las de algunas de las recomendaciones que damos. Entonces, primero que nada, ya sea en este conteo o cualquier actividad a la que se dediquen donde haya observación de aves o fotografía de aves, el bienestar de las aves es lo primero, es decir, no es tan importante una fotografía como asegurarnos que las aves estén bien. Para las personas que están comenzando es muy importante hablar en voz baja y no gritar mientras se observe o fotografía aves. Especialmente porque si se hace eso, se puede espantar a las aves que se están observando. Caminar siempre lentamente. Esta es una actividad en la que no es un ejercicio en la que se va a correr, ni interesa mucho el sitio donde llegar. Lo que interesa es observar cuántas aves se pueda. En caso de que se manejar con cuidado. Esto también es importante, mantenerse en los senderos y calles donde se va a caminar durante el sendero para disminuir el impacto en el hábitat. No ingresar a propiedades privadas sin el permiso del dueño. Y esto también para personas que están comenzando. Es importante utilizar ropa apropiada para el sitio. Eso quiere decir que no se tienen que utilizar colores muy vivos como blanco, amarillo, rosado o rojo, porque las aves utilizan mucho el sentido de la vista. Entonces, si ven estos colores, se van a espantar. Así que, por favor, utilicen colores opacos como café, verde o gris. Yo sé que en algunos casos las personas lo que están buscando es una buena fotografía, pero en el caso nuestro eso no es lo más importante. Así que el espantar a las aves para tomar una foto en vuelo es algo que nosotros no estamos promoviendo. Tampoco tocar de ninguna manera las aves ni sus huevos y evitarlas estresar en cualquier forma. Tenemos aquí un pequeño dibujo como caricatura que habla un poquito del uso de playback, que es la reproducción de sonidos para atraer a las aves. Y esto lo que hace es afectar el comportamiento y puede influir en que no tengan suficiente alimento. Tampoco es buena idea utilizar señaladores láser porque las puede asustar, o linternas, aunque en este caso no vamos a ir tan temprano que pueda asustar o encandilar a las aves nocturnas. En este caso no utilizaremos grabaciones para atraer a las aves, especialmente si son en poblaciones raras o vulnerables. Y obviamente no vamos a dejar basura ni comida tanto en los senderos o en el bosque. Entonces vamos a tratar de provocar el menor impacto posible. Si ustedes ven algún comportamiento poco ético, pueden informarle al líder de la ruta. Y esto es para recomendaciones en generales. Hay que evitar acosar a las aves que son raras o accidentales, es decir, no vamos a tratar de buscarlas y hacer que se sientan perseguidas por una fotografía. Y cuando estamos hablando de sitios de anidación, también tener mucho cuidado para evitar algún tipo de impacto. Entonces, finalmente, hay personas con diferentes niveles de conocimiento en la parte de observación de aves, entonces tratar de ser respetuosos con los que tal vez saben menos, e igual, por supuesto, con los que saben más, porque aquí todos estamos aprendiendo,
y ser un modelo ético para el grupo. Entonces, por favor, este código de ética está disponible, lo pueden divulgar. Si ven algún tipo de comportamiento como contaminación, corte de árboles o cacería, pueden denunciarlo en citada con el MINAE. Entonces, de mi parte, esas son las recomendaciones y en este momento le doy el espacio a don Elidier para que nos comente un poquito sobre las rutas. Adelante, Buenas don Elidier. noches. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es un gusto Buenas noches. acompañarlos acá una vez más y les agradezco el interés en participar en esta actividad. Ya llevamos este año la tercera ocasión de llevarla a cabo. Así que creo que ha habido mucho entusiasmo en los momentos anteriores. Y yo les voy a hablar especialmente de dos temas. Disculpen, ¿ustedes están escuchando un eco? No. No, No, yo ok, no. perfecto. Es que yo sí estoy escuchando, pero no hay problema. Yo les voy a mostrar las rutas que vamos a tener en este conteo y el protocolo para hacer el conteo mismo. Yo les envié en los contactos, en los grupos que organizó Rosemary, una aplicación de Google Maps, con la cual ustedes pueden abrirla en el teléfono y van a llegar directamente a las rutas. Voy a mostrarle aquí a Google Maps. Vamos a ver. Un segundo. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Bueno, ustedes van a ver algo igual a esto en Google Maps. Ahí van a ver o sea, el mapa. No se observa, líder. ¿No se observa? No. No. En este momento todavía no, pero debe estar en camino porque dice que ha empezado la función de compartir pantallas. Ok. Disculpen que interrumpa un segundo. Elidier, usted tiene abiertas dos llamadas, digamos. Si tengo la otra computadora, es porque Sí, lo que oye precisamente, es el delay en sus audífonos, probablemente. no porque el Sorry. otro está apagado. No tiene sonido. Es que lo tengo encendido porque me temía que este iba a tener problema para compartir. Voy a tratar de compartir de nuevo. Vamos a ver. ¿Lo logran ver ahora? No, tal vez usted está compartiendo la pantalla completa. Es decir, cuando usted le da a compartir, le da a la pantalla. No, estoy Ahora compartiendo sí. la presentación propiamente dicha. Ahora sí. Ahora Ya sí, apareció. perfecto. Entonces, ustedes en este mapa pueden ver las diferentes rutas. Ahí están marcadas, ustedes pueden ver ahí con los colores, solo que aquí posiblemente estamos viendo una imagen distinta a la que ustedes van a ver en el teléfono, porque no, en el teléfono no le aparece esto. Entonces, aquí le aparece la ruta. Por ejemplo, esta ruta es la de pabellón, las eólicas, y va a tener un marcador al inicio, donde dice inicio de ruta. Eso es para que ustedes se orienten dónde empieza la ruta y dónde termina. Tiene otro marcador final, ahí dice final de ruta. Ustedes cada ruta la pueden seleccionar según la que les corresponda. Esa que demostré la de pabellón, esta es la de Pico Blanco. Esta tiene, por lo menos, no sé si en el teléfono van a tener esa misma figurita, que es un caminante donde empieza y un punto final. Y si le dan clic, ahí dice, por ejemplo, dice inicio ruta Pico Blanco. Y en la de final dice final de ruta Pico Blanco. Y así pueden probar todas las rutas. Aquí tenemos la de San Miguel, que de nuevo dice inicio, San Miguel inicio, y dice aquí San Miguel final.
La otra ruta es la de Rabo de Mico. Vamos a buscarla. Rabo de Mico queda por Tarbaca. Aquí tenemos la Rabo de Mico, dice inicio de ruta Rabo de Mico y final de ruta Rabo de Mico. Y aquí todas las rutas, normalmente las rutas estas son lineales, excepto la ruta de Palmichal. La ruta de Palmichal es circular y se inicia y se termina en el mismo punto. Segundo, por favor. Ok, hemos tratado de que en las rutas haya un guía, una persona de experiencia que conozca la zona, para que no se extravíen. El año pasado tuvimos un inconveniente que los compañeros que fueron a Palmichal se extraviaron un rato. Así que espero que este año no suceda. Y además de eso, repito, ustedes pueden guiarse con Google Maps con la ayuda de la aplicación de su teléfono. Quisiera ver si tienen alguna pregunta al respecto. Tal vez tengo una pregunta, don Elidier, por ejemplo, Sí. para las personas que tal vez quieren que un Uber las lleve al inicio de la ruta, sería entonces que se vayan donde está el muñequito y eso se puede compartir, esas coordenadas. Yo pensaría que sí. O sea, usted se para aquí, lo que pasa es que yo estoy en la computadora. No es la misma aplicación del teléfono, pero yo se las envío a ustedes el teléfono. Tendría que marcarla y posiblemente decirle compartir. Pero ahí ustedes podrán decirle al taxista hacia dónde van con con el mapa. Pero usted puede probarlo de una vez porque yo se los envié a los grupos, a la mayoría, creo que solo a uno no le envié. En el caso de Nacientes Palmichal, vamos a compartir la ubicación de Google. Ah, perfecto, sí, claro. Sí, Nacientes es un lugar más conocido, entonces ahí no será difícil. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no tiene preguntas sobre ese tema, de cualquier manera, si tienen preguntas, me las pueden hacer luego a través del chat y con mucho gusto trataré de ayudarles. Y si no, voy a compartir otra lámina donde está las reglas el protocolo que se aplica para el conteo. Ustedes me dicen, ya lo están viendo, me imagino. Sí. Ok, perfecto. Entonces, las reglas para el conteo son las siguientes. Hay que iniciar el conteo lo más temprano posible. Yo sugeriría entre 5 y 6 de la mañana. Normalmente un conteo de aves se hace durante 24 horas, solamente que las condiciones sabemos que no son favorables para hacerlo 24 horas, pero por eso sugerimos por lo menos aprovechar el tiempo de la mañana, que es más productivo desde el punto de vista de aves que están más activas. Entonces, llegar lo más temprano posible para poder tener mayor cantidad de observaciones. El segundo punto, hay que mantenerse en la ruta designada, de principio a fin, según el mapa entregado. O sea, eventualmente a veces encontramos que hay gente que se sale de la ruta y quiere hacerla más grande o hacerla más pequeña. Y nosotros sugerimos que se mantenga en la ruta porque a través de este mecanismo nosotros luego hacemos otros cálculos de población. Entonces, si la alargan, entonces alteran el resultado y si la cortan también. Igual si se salen de la ruta. Entonces, por así sí les agradecemos enormemente que mantengan en la ruta que se les está entregando. El tercer punto es que hay que contar tanto las especies como los individuos de cada especie. Yo creo que hay mucha gente de experiencia aquí. Eso yo creo que ya lo conocen, pero a los que no saben eso, tenemos que tener una lista de referencia y sobre esa lista vamos escogiendo las especies con el nombre, ya sea el nombre científico o el nombre inglés. Un detalle que no anoté aquí.
es cómo hacer la lista. Actualmente es muy usada la lista de eBird. Yo creo que una gran cantidad de personas las utilizan y pienso que es bastante práctica. Ojalá que en cada grupo pudiese haber por lo menos una persona que lleve la lista, el registro en eBird. Entonces, si no, hay que recurrir al método tradicional de escribirla en una libreta o una lista y luego hacer una entrega en papel a la organización del conteo. Un detalle importante, por ejemplo, que uno puede contar ya sea viendo o ya sea oyendo, pero cuando uno cuenta por oído, se apunta solo un individuo, a menos que realmente estén seguros de que hay más de uno. Eventualmente, por ejemplo, uno puede escuchar que hay dos aves que se están, entre comillas, hablando. Y ya que estamos hablando del periquito barrado, Bolborrinco lineola, esta es un ave que es muy difícil de ver, ya por las características que ya Giovanni describió. Eventualmente uno lo puede escuchar. De hecho, que hace un par de años, más bien el primer conteo, cuando nosotros subimos a Pico Blanco a preparar la ruta, por ahí lo vimos. Estaba comiendo bambú. En días recientes, los colegas de Acosta también reportaron, hasta con una foto en el aire, en la zona de San Gabriel. Hace un par de semanitas fui por la zona de San Marcos de Tarrazú buscando paraquepos y por ahí lo escuché. Verlo a veces es muy difícil. Entonces, en ese caso, cuando uno lo escucha, no le queda más que apuntar un individuo, a menos que lo logre ver la bandada en el aire y entonces ya puede hacer un estimado. Entonces, normalmente uno en el conteo no se queda demasiado tiempo en un solo punto porque empieza a repetir. No, hay que contar las especies de los individuos y tratar de que no haya repetición de conteo. La mayor parte de rutas son lineales, pero unas sale por el mismo punto. En ese caso, si usted entra y sale por el mismo punto, al regreso tiene que contar, puede contar una vez más, pero va a contar nada más nuevas especies o si encuentra de la misma especie que antes vio en números mayores, entonces puede aumentar el número máximo sin repetir el número. Esas son las reglas de conteo. Yo espero queremos que en cada grupo hay gente de experiencia que puede guiar ese proceso también para que los colegas que están empezando pues vayan aprendiendo las técnicas también. En el caso de que se use Merlin, yo creo que se me olvidó mencionarlo aquí. Podrían ustedes compartirnos, creo que utilizando mi cuenta de correo. Mi cuenta de correo es elidir@hotmail.com. Yo en realidad soy un colaborador muy escueto de Merlin, pero tengo una cuenta con esta. A través de esta cuenta yo recibiría los listados y posteriormente procedería a realizar la revisión de los datos utilizando la misma técnica que siempre hemos usado hasta ahora, que ya ustedes la pueden ver en el enlace que Rosemary nos compartió. ¿Dónde está el reporte del año pasado? Si tienen alguna pregunta. Y si no tienen preguntas, entonces les agradezco mucho y de cualquier manera, si las preguntas surgen luego, estamos para servirles. A través del chat nos pueden contactar. Muchas gracias. Gracias, don Elidier. Entonces nosotros dejamos en cada grupo, espero que haya quedado muy claro quién es la persona que está liderando la ruta, ¿verdad? Y pues con esa persona pueden dirigirse si tuvieran alguna duda, especialmente para ponerse de acuerdo a qué hora llegar y verse y dónde verse, ¿no? Entonces, de nuevo, este video lo que tuvimos ahora en la reunión lo voy a compartir en el grupo de la Asociación Ornitológica y ahí pueden compartirlo con las personas que no pudieron estar hoy.
¿Hay alguna duda o comentario? Parece que está todo bastante claro. Ana Javier. No, nada más sí decir que dudas generales al chat del conteo, donde todos estamos inscritos, y ya las dudas de organización y de logística para cada ruta en el chat que Rosemary abrió, y que ahí identifiquemos muy bien quién es la persona líder, como vos nos dijiste. Muy bien. Bueno, entonces, ahí quedamos a la orden. Ajá. Sí, que estos chats de grupo son muy importantes porque son los que nos permiten ponernos de acuerdo entre nosotros y definir cosas como a qué horas nos encontramos, dónde, cómo llega cada quien, qué tiene que llevar, etcétera, etcétera. Un montón de detalles de ese tipo que son de organización. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Javier, muchas gracias a Lidia y a Giovanni y a todos ustedes por su atención, y seguimos comunicándonos por WhatsApp, ¿verdad? Sí, Entonces, gracias y buenas noches. buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias igualmente.